Saludos amigos de Reacciona Hoy. Ha pasado un tiempo probablemente muy largo, casi 2 meses. Era importante para mí saber cuáles iban a ser los resultados electorales. Si bien es cierto que en la edición anterior predije que, en versiones anteriores predije que la oposición en cabeza del señor Petro iba a alcanzar su posición sin Humberto de la Calle ni Sergio Fajardo, pues gracias a Dios sucedió. Yo lo dije meses antes de que sucediera. De modo que sí fue una anticipación acertada. Él no ganó las elecciones, pero eso es una cosa que deja en mí muchísimas dudas. No quiero aquí hablar de teorías de conspiración ni cosas parecidas, no. Hablemos de la realidad política. Y lo cierto es que personalmente yo no considero que Duque haya ganado las elecciones, de acuerdo con el seguimiento que hice y que seguramente muchos de ustedes hicieron en cuanto a las elecciones presidenciales en Colombia. Sabemos que en México el señor López Obrador ganó por primera vez después de que 2 veces le habían quitado las elecciones. Ojalá que eso no suceda en Colombia, porque Colombia por supuesto tiene aspectos jurídicos, políticos, sociológicos, humanos, términos de derechos humanos, etcétera, económicos, de influencia extranjera, corporativa, etcétera, muy parecidos a los de México, por ejemplo. De modo que sí, me siento muy contento con varios de los partidos en Costa Rica y otros países. La izquierda o el centro izquierda se ha convertido en la opción. En México me alegro mucho, ojalá que puedan encontrar una luz al final del túnel de la muerte que han tenido que pasar los mexicanos y vivir los mexicanos. Colombia tiene una posición muy particular, y es que la corrupción es tan enorme, es decir, cubre todos los estamentos políticos, sociales, económicos, institucionales, y lo ha hecho durante décadas y décadas y décadas, especialmente después de los 70, después de que le quitaron las elecciones, literalmente se las robaron cuando habían anunciado más de 100.000 votos a favor de Rojas Pinilla. Sí, aquí no estoy hablando de guerrillero, no me califiquen de guerrillero ni nada, no. Esto es la historia, que uribistas y los partidos que se unieron con Uribe y con Duque, todos ellos pues tomaron una decisión histórica equivocada, y los documentos que nos dicen, que nos muestran más allá de toda la propaganda y lo que caracteriza en este momento a ese país colombiano en Sudamérica y en el mundo, porque es el único país en el mundo donde la corrupción manda, literalmente, ¿no? Los homicidios, los genocidios, el genocidio entendiéndose como la política de Estado de destruir a las minorías o a la oposición, a través de mensajes radiales y de crear no solamente polarización, sino homicidios. Eso no estamos hablando aquí de partidos, estamos hablando de partidos que se han convertido en cierta manera fanáticos religiosos, donde dicen que el presidente es eterno y donde que el presidente es puro y honesto porque él lo dice. Habiendo tantas pruebas en su contra, y de no ser por algún atisbo de una pestaña que le dieron por los norteamericanos decir algo acerca de las cortes, es que estamos en esto. Probablemente se equivocaron, porque esa fuga era inesperada. Ellos se están protegiendo, como lo ha denunciado el senador, 5 veces reelegido como el mejor senador desde que este señor era presidente, el señor Uribe. Que pues es aterrador ver cómo funcionan las cosas en Colombia. Así de rico es el país, tan rico, tan rico, tan rico, que décadas de corrupción, centenarios, 2 centenarios, 2 siglos de corrupción y de manejo político, hasta que se demostró que todos estos señores están de acuerdo con la destrucción del país, como lo hicieron, en mi opinión, al haberse unido con el partido de Duque, al haber de ir a pedir las migajas que les van a dar. Obviamente pues todos ellos van a resucitar en cuanto al poder del gobierno, los ministros, el gabinete que escogió el señor Duque, ¿no? Etcétera. Son cosas que molestan literalmente a cualquier democracia del mundo. Un analista político, pues las cosas que va a decir. Veamos entonces qué dicen los analistas políticos que hablan nuestro propio idioma.
muchos de ustedes están familiarizados con algunos segundos de esta intervención, de esta opinión internacional, de cómo ven al país desde fuera, ¿no? Pues no lo estoy diciendo yo, no, es lo que la gente, los periodistas y los analistas políticos internacionales, es como ven el país. Miremos. Esta noche en Fort Apache hablamos de Colombia, para ello contamos con 6 invitados a mi izquierda. Enrique Santiago es secretario general del PC y ha sido mucho tiempo asesor jurídico de las FARC en las negociaciones con el gobierno. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Augusto Zamora, profesor de Derecho de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pablo? Lola Albiac, periodista, bienvenida una vez más. Gracias. Nos acompaña también Laura Bejarano, socióloga y analista, bienvenida. Gracias. Sergio Pascual, diputado de Unidos Podemos, que participó como observador en las elecciones colombianas. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Y cierra la mesa Manuel Eliezer, profesor de Sociología de América Latina en la Universidad Complutense. Muchas gracias por la venir. invitación, Pablo. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Iván Duque, del Partido Centro Democrático, ha logrado el 54% de los votos frente al 42% alcanzado por Gustavo Petro, de Colombia Humana. Así, el candidato impulsado por el exmandatario Álvaro Uribe será el próximo presidente de Colombia. Con ello se inaugura una etapa crucial, un año y medio después de la firma de los acuerdos con las FARC, a los que Duque pretende aplicar modificaciones. Recordemos que el ex senador fue portavoz de la campaña del no en el plebiscito sobre los acuerdos con las FARC, celebrado en 2016. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las consecuencias de la victoria del uribismo para la política colombiana. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones de estos resultados? Que auguro que tienen 2 lecturas. Por una parte, el éxito de la derecha, pero por otra, un resultado impensable para la izquierda hace poco tiempo. Enrique. Bueno, en primera instancia no cabe duda que se va a paralizar el proceso de modernización del país que devenía del acuerdo de paz. Es decir, va a haber poca o ninguna reforma rural, va a haber poca o ninguna reforma política y va a haber poca o ninguna reforma de los sistemas de garantía de seguridad. Y evidentemente va a haber un intento de desmantelar todo lo acordado en la mesa de conversaciones de paz. Por otra parte, surge una izquierda, un voto muy importante. Nunca en la historia de Colombia ha habido un voto tan importante a la izquierda, además una izquierda pues amplia, compuesta por distintas corrientes, movimientos sociales, que de alguna forma pues han aglutinado en torno al debate que hay ahora mismo en Colombia, que es a favor del voto a favor del proceso de paz. Yo no sé si decir una izquierda o, mejor dicho, un bloque democrático consolidado, porque realmente esos 8 millones y pico de votos no corresponde a voto de izquierda, sí corresponde a un voto democrático, en parte de izquierdas, y comprometido con la modernización del país, su democratización y el acuerdo de paz. Augusto. Yo quisiera destacar un hecho que es muy singular, y es que Colombia es el único país latinoamericano que nunca ha tenido un gobierno de izquierda o progresista. Nunca. Es decir, hasta el Haití de Aristide tuvo su momento, Lugo en Paraguay, Arbenz en Guatemala. En Colombia siempre ha gobernado la oligarquía. Es decir, es un país lineal, donde ha estado gobernadores liberales, conservadores, pero siempre la misma oligarquía. Y en estas elecciones se confirma esta tendencia histórica desde la independencia, de que en cualquier elección gana siempre la oligarquía, del color que sea, gana siempre la derecha, y la izquierda está orillada. Lola. Ha sido un carrusel de elecciones. Hay que acordarse de que prácticamente en un año han ido un montón de veces a las urnas, el referéndum, el nuevo referéndum, las elecciones legislativas, primera y segunda vuelta. Entonces se acabó, ese periodo ha sido una polarización muy grande. Iván Duque, ya que es tan novato, que no tiene prácticamente experiencia, ha sido solo senador temporalmente, tiene la opción de consolidar el proceso de paz o de sentirse tan comprometido con quienes le han aupado que continúe la polarización y vuelva lastimosamente ese estado permanente de guerra en el que ha vivido Colombia. Laura. Pues yo te contesto con 2 frases. Yo creo que en política no siempre gana el que gana,
y que además el que gana tiene que saber ganar. Creo que Duque no se esperaba llegar a la presidencia en estas condiciones y que el proceso de paz se ha convertido no solamente en la piedra angular de un nuevo ciclo electoral y político en Colombia, sino que también se conforma como un parteaguas que incide en la brecha del bloque de poder que ya hay en Colombia y que también se extrapola al conjunto de la sociedad, porque los 8 millones de votos de Petro creo que es una condición de posibilidad del cambio real de poder. Ya no estamos hablando de una oposición, sino un cambio real de poder, ¿no? Y que en este sentido creo que no le va a dejar tanto margen de maniobra a Duque, porque en el caso de que decida transformar demasiado estos procesos de paz, esa corriente de fondo existente puede aglutinarse en un bloque en torno al cual construir una oposición al uribismo con identidad propia, además. Sergio. Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos más preguntas que respuestas. Tenemos que dilucidar todavía qué va a hacer exactamente Duque con el proceso de paz, si va a seguir la estela de lo que le marca su padre político, que es Álvaro Uribe, e incluso tenemos que ver si va a seguir la que sería la tendencia natural para el uribismo, que es copar todas las instituciones, reformar el Tribunal de Justicia, incluso reformar la Constitución para poder reelegirse en futuros procesos electorales. Queda también por ver si va a haber un reagrupamiento de las derechas, que salen bastante fragmentadas de este proceso. El santismo y el uribismo, no lo olvidemos, han estado compitiendo duramente y han estado lanzándose dardos en los tribunales hasta, bueno, siguen todavía en ello, ¿no? No dudo de la capacidad de la derecha colombiana de reagruparse, pero tendremos que ver cómo sucede esto, ¿no? Y luego por el lado izquierdo también tenemos muchas dudas. ¿Qué va a hacer Sergio Fajardo, que claramente se ubicó en una posición ambigua para recolectar votos de ambos lados? ¿Qué va a hacer el Polo Democrático, que está fragmentado? ¿Qué va a hacer el Partido Verde, que también está fragmentado? Manuel. Yo, digamos, tengo una visión optimista, digamos, del proceso, sobre todo por la historia que hemos tenido. No comparto con Augusto la linealidad de que Colombia no haya tenido gobiernos de izquierda, en el sentido literal de la palabra, por dos cosas. Por la primera razón, porque desde la década del 80 ha habido varios candidatos que tenían serias posibilidades de llegar al gobierno y fueron eliminados, digamos, por la derecha. Entonces eso digamos, desde el punto de vista electoral. No, sí, pero de todas maneras lo que estoy mirando es desde las posibilidades, ¿no? De que una derecha ve que sí hay posibilidades de sectores de izquierda que puedan tomar el poder y eso. Y en segundo lugar, también desde los 80 hay que reconocer que Colombia es un país que es bastante regional y bastante fragmentado, y ha habido gobiernos, ¿sí?, en municipios y gobernaciones que de sectores progresistas o de izquierda, ¿no? Entonces me parece importante resaltar eso, ¿no? Porque es verdad, o sea, que en Colombia ha habido además diferentes dimensiones del enfrentamiento contra la oligarquía. La dimensión armada es obvia y yo creo que planea cualquier análisis histórico sobre Colombia, y es verdad que ha habido experiencias municipales muy interesantes, pero creo que por primera vez, digamos que el combate por la presidencia del gobierno no se dirime en una confrontación personalista entre candidatos de la oligarquía, que esto era una tradición en Colombia. Digamos que hubiera diferentes figuras, casi siempre muy carismáticas, casi siempre con una personalidad muy especial, que eran los que aspiraban a ganar las elecciones en Colombia y a asumir el enfrentamiento armado fundamentalmente con las FARC como una, digamos, misión de Estado. Ahora da la impresión de que hay un eje que sí hemos conocido en otros países de América Latina, que aparece, no sé si se le puede llamar un eje izquierda-derecha, esto siempre es muy estrecho en América Latina, pero es verdad que Petro ha logrado acumular, digamos, un conjunto de fuerzas populares, democráticas y a la izquierda también, en torno a una candidatura que ha obtenido más de 8 millones de votos en Colombia. Ojo, más votos de los que tuvo Santos para ser presidente de Colombia. Y no despreciemos el impacto que tuvo la política de seguridad democrática a la hora de, a sangre y fuego, y violando todos los derechos humanos que podemos poner en cualquier carta, conseguir determinado tipo de cuestiones que se sentían como avances para esas clases populares, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que pudieran transitar por algunas carreteras sin tener un par de postas, una de la policía, otra del ejército, otra de los narcos, para mucha gente era un avance, ¿no? Y eso, digamos, lo vendía Uribe como el gran resultado de sus políticas, ¿no? Ahora, existe también una segunda parte de eso, que es qué es lo que va a suceder después. Veamos. Voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías
por unir a nuestro país. No más divisiones. Modificar el acuerdo de paz con la guerrilla desmantelada de las FARC. Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso. Para mí, cambiar el acuerdo sería un gran error histórico para Colombia. Sería una forma de traición. Nosotros no podemos pedir a los guerrilleros que dejen sus armas y unilateralmente decidir a cambiar el acuerdo. El mandatario venezolano dijo que el presidente saliente Juan Manuel Santos es un agente del Pentágono de los Estados Unidos. Yo confío y desde aquí envío un mensaje a las fuerzas militares de Colombia, a las fuerzas policiales de Colombia, que no se presten a las marramucias, a las trampas de un presidente saliente, Juan Manuel Santos, que quiere dejar incubado un conflicto militar. De mal a peor vienen las amenazas por parte de los paramilitares denominados Águilas Negras a los sindicalistas colombianos. Con la llegada nuevamente del uribismo al poder presidencial, las centrales obreras tienen el temor de que estas agresiones se reactiven mucho más, pues ya conocen su actuar para con ellos. De este nuevo gobierno que va a empezar a liderar el señor Iván Duque, no esperamos ninguna mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, para la clase obrera y trabajadora de Colombia. Yo creo que aquí se va a recrudecer nuevamente la violencia en contra de los dirigentes sindicales. Es la misma clase política tradicional que viene hace 50 años. Quiero dejar en la mesa una cuestión para todos. Hay algo que a mí me sigue resultando incomprensible en Colombia, que es el fenómeno del uribismo. Es decir, podía entender, digamos, determinados liderazgos en la derecha, pero el fenómeno de Uribe, y que además Uribe trascienda a sí mismo y se convierta en un fenómeno político capaz de ordenar y repartir juego en la política colombiana. O sea, yo no he sido capaz de ver la serie Narcos, porque poner un actor brasilero a hacer de colombiano son estas cosas que hacen los gringos que son impresentables, pero vi Pablo Escobar, el patrón del mal, que es una serie muy inteligente y muy popular en Colombia, y revela lo que es el uribismo y el paramilitarismo vinculado a un proyecto político que se hizo hegemónico en Colombia y que lo sigue siendo. Lo dejo encima de la mesa porque todavía nadie ha conseguido explicarme cómo es posible que en Colombia el uribismo siga siendo el eje fundamental para entender la política. No, pues el uribismo es el resultado de un proceso en las élites colombianas, precisamente relacionado con eso. O sea, el uribismo es la suma del sector rural, oligarca, ganadero, más el narco, más el paramilitarismo, que es todo parte de lo mismo. Es decir, eso es porque, claro, es que el problema de Colombia, evidentemente, es el problema de las élites. Las élites colombianas no tienen visión de país ninguno, tienen visión de finca. Lo más que pueden velar es por sus intereses particulares, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo acuerdo de paz? Porque sí hubo una división en las élites colombianas, pero no por el interés en hacer la paz, por la oportunidad de negocio. O sea, la división de las élites colombianas es ¿dónde hay más oportunidad de negocio en este momento? ¿En hacer la paz o en continuar en la guerra? Hubo un sector de las élites colombianas, las urbanas, globalizadas, financieras, que dijeron no, la oportunidad de negocio es atraer inversión extranjera a las zonas del país con gran diversidad y recursos que no pueden ser explotadas porque son zonas de conflicto. Y esa minoría dentro de la élite colombiana provocó una correlación de fuerza social que es el resultado de que haya habido acuerdo de paz y es el resultado del plebiscito, porque el plebiscito se perdió por el huracán que atravesó el país ese día en la costa atlántica, por 50.000 votos. Pero es que ya esa correlación de fuerzas ya no es la misma en la elección de Uribe. ¿Por qué? Porque una vez hecha la paz, las élites colombianas no tienen ningún interés en modernizar el país, solo en su oportunidad de negocio. Por eso, quiero decir, ¿cómo se explica que habiéndose acordado la puesta a disposición de campesinos para la reforma rural de 10 millones de hectáreas, no se haya entregado una hectárea? No digo 1 millón, digo una. Eso ha sido fundamentalmente el gobierno Santos. Y el gobierno Santos es parte de esas élites y lo que queda de manifiesto es eso, que no va a haber reforma rural, no va a haber reforma política, no va a haber reformas estructurales. Y si no hay reformas estructurales, porque ya está conseguido el objetivo, que es desarmar el único elemento que impedía la penetración de la inversión extranjera en esas regiones, una vez conseguido el objetivo, pues es obvio que no va a haber reformas. Y Duque no es Santos, ni mucho, o sea, no tiene nada que ver. Quien gobierna en Colombia en este momento es Uribe.
Álvaro Uribe Vélez. Y eso está claro porque Santos no es ya que perteneciera a una determinada familia, es que Santos es de la élite urbana, industrial, financiera, globalizada, de esta que es minoría dentro de la élite colombiana y que hizo masa crítica con los sectores democráticos para aprovechar la oportunidad de negocio que trae la paz. Pero hecho eso, quiero decir, Duque no es nadie, es como ha dicho Lola, o sea, no es nadie, no tiene ninguna capacidad, no tiene, claro, por eso, o sea, no tiene ninguna capacidad, no pertenece a las élites, no pertenece a familias, claro, no tiene ninguna capacidad de enfrentarse a Uribe y esa es la gran tragedia del país. Y francamente, Colombia, y no lo perdamos de vista, Santos, el último trabajo que ha hecho es dejar a Colombia ingresada en la OTAN. No lo perdamos de vista. El único país. Bueno, asociada. Asociada, no, perdona. Asociada no pidió. Nadie que no sea de bueno, Europa. eso hasta ahora, ya veremos, ¿no? O sea, el ejército colombiano ya es parte. El ejército colombiano ya es parte de los operativos. País asociado. De hecho, eso era una de las condiciones del acuerdo de paz, de unas condiciones de los militares, precisamente, porque claro, si no, había que reducir el ejército. Porque claro, un ejército, 48 millones de habitantes y un ejército de 500.000 efectivos. O sea, 4 veces el de España. O sea, eso se tiene que reducir porque no hay presupuesto público que lo aguante. ¿Cuál era la garantía a los militares que no se tocaba? La vinculación a la OTAN. O sea, y eso es lo que va a pasar, pero claramente, y no hay plan para reducir el ejército colombiano. Un día haremos un debate sobre el sentido de la OTAN después del fin de la Unión Soviética y su expansión por el mundo. Augusto y Sergio. Claro, por supuesto. Por supuesto. Yo quiero primero hacer una diferencia. Una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Uno, de entradita, para que nos amarremos bien a la silla. Dos, una cosa es que hayan posibilidades de cambio y otra cosa es que hayan cambios estructurales. Y en América Latina, hasta el momento, con la excepción de Cuba y hasta cierto medida en Nicaragua, donde triunfaron 2 revoluciones armadas, los cambios estructurales siguen esperando. Siguen siendo sociedades estructuradas en torno a las oligarquías terratenientes, oligarquías comerciantes, oligarquías monopólicas, y donde las sociedades tiene unos índices de diferencia de riqueza brutales. Los mayores índices de diferencia, de desigualdad en el mundo están en América Latina. Demostración clara de que ahí no hay cambios, solo concentración de riqueza. Y yo también quiero recordar, y esto lo aparcamos, pero solo lo quiero señalar, que la vinculación de la oligarquía colombiana con Estados Unidos es histórica. Tiene un siglo. Y es un hermanamiento de sangre que se manifestó en su momento cuando Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a la guerra de Corea y que ha culminado, sí, asociado, socio y todo, pero el ingreso de Colombia en la OTAN es la caña, porque es que América Latina está al otro lado del mundo. Vamos a ver qué hace un país de Latinoamérica de socio de la OTAN y lo que eso significa. Y tampoco olvidemos el Plan Colombia, que significó que Estados Unidos le tiró al ejército colombiano más de $6.000 millones. Es decir, es que no podemos olvidarnos, para explicarnos el uribismo, los paramilitares y toda la fuerza, que ahí hay un chorro de dinero muy grande y que en última instancia, yo les digo, no hay un solo país en el que las oligarquías, en Latinoamérica, en el que las oligarquías hayan entregado el poder democráticamente. Ninguno. Ahí o se les ha arrebatado, o si no, todos presos, como Lula, que se le ocurrió hacer unos mínimos cambios y ahí los está pagando. Eso es Latinoamérica, y Colombia es de los países más violentos y más refractarios que hay. Y yo creo que con Chile y Guatemala forman la trilogía de los países donde las oligarquías son un búnker impenetrable y archirreaccionario. Sergio y Laura. Un apunte rápido sobre el tema de la integración en la OTAN. Lo último que ha hecho, en realidad, ha sido integrarlo en la OCDE, que es otro de los organismos internacionales que van marcando pautas, ¿no? Yo creo que Santos ha hecho una apuesta seria por la internacionalización del país, básicamente con esta idea de atraer capitales y apostar, digamos, a un sector de la burguesía que no es exactamente el mismo que el que representa Uribe, que es
el agroexportador tradicional. Terrateniente. De ahí, digamos, la corriente de fondo del conflicto entre esos dos sectores, ¿no? Yo creo que, bueno, dos cosas. La primera, porque recojo lo de Hugo Chávez, y creo que en este momento, ahora más que mirar a la frontera con Venezuela, yo creo que es interesante mirar a la frontera que hay con Ecuador, ¿no? Porque el giro de la política internacional de Lenin, que en estos días está precisamente el vicepresidente de Estados Unidos por allí, va a tener mucho que decir en el proceso de paz. Y va a tener mucho que decir porque parece que ha aceptado las subvenciones para la lucha contra el narcotráfico que ofrece Estados Unidos, y que se rumorea que puede llegar incluso a poner una base allí en la frontera, ¿no? La verdad es que me sorprende que todavía sigamos confiando en la capacidad de Estados Unidos para resolver cualquier conflicto sobre el narcotráfico, cuando lo que hace es cronificar más un conflicto que solucionarlo. Luego, eso sí, veremos qué pasa cuando los papeles del Plan Colombia se desclasifiquen, ¿no? Harán una peliculita a lo Barry Sale y veremos para qué verdaderamente querían intervenir en el país. Eso por un lado. Y por el otro, recogiendo el guante del tema del modelo económico de Duque, yo creo que se ve muy claro en este intento y lo que quiere Duque de intentar sustituir los cultivos de coca por los cultivos de palma de aceite, ¿no? Que no solamente, no hablo ya desde un punto solamente desde un plano de vista ecológico y de cuidado de los acuíferos, ¿no? Hablo de que sabe perfectamente que hay una correlación directa entre el incremento de los cultivos de palma de aceite y los exiliados forzosos de comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinas, ¿no? Eso por un lado, pero es que además sabe perfectamente que primero se necesita una inversión inicial muy fuerte, porque son varios años los que tarda en crecer, y segundo, se necesitan grandes extensiones de terreno. ¿Qué está haciendo? Está condenando a los pequeños propietarios a ser poco menos que peones, ¿no? Entonces, me parece que eso incide en el corazón del problema de Colombia, del conflicto colombiano, que precisamente era la redistribución y la pugna por la redistribución de la tierra. Y me contaba una compañera estos días, que yo la verdad desconocía el dato, que en todas las quinielas parece que va a estar Nicolás Echeverría como ministro de Agricultura, y me comentaba y me decía, investígalo un poquito ahí, a ver qué sacas, dice, porque yo tengo oídos que... Y estuve mirando y resulta que mal empezamos si ponemos como ministro de Agricultura a una persona que está acusada directamente por un jefe de una autodefensa paramilitar bananera, de haber sido financiador y haber promovido esas autodefensas, mal llamadas autodefensas, esos grupos paramilitares, ¿no? Mal empezamos. Yo tuve la fortuna o la desgracia de escribir un libro con Luis Carlos Restrepo. Y Luis Carlos Restrepo ya va el libro no cuenta para nada para esto que se llamaba semiótica, las prácticas de salud, que otra cosa. Pero si recordáis quién fue Luis Carlos Restrepo, que pronto nos ve en el programa porque está exiliado por allí no sé en dónde. Luis Carlos fue el consejero de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces, si uno dice cómo se monta la historia de Álvaro Uribe Vélez, parte la podemos leer en El olvido que seremos, el de Héctor Abad Faciolince, que lo menciona en algunos apartes. Uribe surge de varias cosas históricamente en la región antioqueña. Surge, por una parte, porque él tiene claros vínculos con el narcotráfico por su padre. Recordaréis que uno de los problemas que tuvo fue la muerte del padre por, comillas, la guerrilla, pero bueno, fue una de las cosas que tenía ahí. Y toda esa zona con los Ochoa Vázquez era un clan que era bien importante en esa zona. Y estamos hablando de esas épocas de los 80, 90, donde, insisto, vuelvo a insistir, el narcotráfico llenó de dinero, regó todo el país de dinero. Entonces surge por una parte eso, surge por otra cosa que olvidamos, dos elementos centrales. Comillas, un nacionalismo antioqueño, que siempre se ha dicho que recordaba a los vascos aquí en España, entonces se decía eso. Y segundo lugar, porque él se monta en un discurso también de esa región, que es la buena gestión del departamento de Antioquia. Siempre se decía que los servicios públicos de Antioquia funcionaban bien, que eran los mejores del país, que todo eso funcionaba. Entonces se mezcla con ese discurso, se mezcla con esas ideas que tiene el paramilitarismo que él mismo organizó en el departamento de Antioquia. Las convivir sería difícil. Y es olvidar que, digamos, que en la última época de Pastrana y también con Samper, digamos, hubo una fractura interna dentro de las élites porque asumieron buena parte, digamos, del control toda la zona de Azocolflores, los ganaderos, Fedegana, Azocolflores, y me consta porque el consejero de seguridad también de
que estuvo con Samper, dijo que Samper no podía hacer nada sin preguntarle a los ganaderos y a los de Azocolflores qué hacer en ese momento. Ellos se unen a Uribe en ese momento. ¿Y qué hace Luis Carlos Restrepo? Le monta la cosa más importante como buen psicoanalista, lo que es un relato nacionalista. Recordaréis que, yo no sé, veías en esa época corbatas, todo esto, que se tenía que ir las muñequeras, todas estas cosas, con la bandera de Colombia. Y construyó, ¿qué le faltaba a Uribe en ese momento? Un discurso fuertemente nacionalista que había que tener, en un momento dado en que el liberalismo ya estaba absolutamente fragmentado. Sumas todo eso, lo mezclas adecuadamente en una época y surge un personaje, como no podía ser de otra manera, que se llama Uribe Vélez. Me dicen de realización que llegamos al final, volvemos a la regla del minuto para que tengáis todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Enrique. Bueno, pues yo en primer lugar lo que diría, bueno, una cosa solo, Laforí, el jefe del grupo empresarial de terratenientes, ¿no? Va a ser con toda seguridad el jefe de la Agencia Nacional de Tierras, para que nos hagamos una idea de cómo va esto. Pero bueno, yo creo que en primer lugar lo que hace falta en Colombia en estos momentos es una exigencia de la comunidad internacional de aplicar las reformas modernizadoras del país, democratizadoras que hay en el acuerdo de paz, lo que tiene que ver con las causas del conflicto, la reforma rural y la reforma política, básicamente, y las garantías de seguridad. Creo que es muy importante apoyar a los sectores democráticos para que pueda despejarse cualquier posibilidad de caciquismo electoral, fraude electoral en las próximas elecciones municipales y regionales del año que viene. Y creo que hay que estar muy vigilantes porque el riesgo de Álvaro Uribe otra vez al frente del país significa vulneración sistemática de los derechos humanos. Augusto. Pues yo creo que la situación de Colombia ahora está en un punto de muy alta incertidumbre, aunque en mi opinión se irá a una recomposición muy fuerte de la derecha de cara precisamente por el avance que ha habido de lo que pudiera llamarse centro izquierda. Puede ser percibido como peligroso y por lo tanto apuntarán a fortalecer sus posiciones y a garantizar e impedir un eventual triunfo del centro izquierda en el futuro y evitar situaciones que ya se han visto como en Brasil, en Bolivia o en vísperas que estamos ahora en México, si se dan las encuestas. Con lo cual yo en lo personal no soy optimista. Yo creo que en Colombia el poder de todas las fuerzas que aquí llamaríamos fácticas es tan grande que van a apostar todo hacia esta recomposición. Lola. Tendremos un termómetro en ver qué pasa con el acuerdo inmediato que hay que aplicar, que es la Justicia Especial para la Paz. Las Fuerzas Armadas incluso le han escrito al señor Duque y al señor Uribe diciendo que no pospongan más la aprobación de eso, que hay 2.000 militares pendientes de esos tribunales. Parece que Uribe tendría interés en que eso no se lleve por esa vía, porque podrían salir algunos vínculos y algunas confesiones acerca de cómo utilizó los servicios de inteligencia, por ejemplo, contra los opositores. Veremos. El presidente nuevo ha dicho que no va a gobernar con el espejo retrovisor, a ver si es verdad, y entonces no se deja condicionar por esos lastres que sí tiene Uribe. En cuanto a si será el presidente de todos los colombianos, hay unos retos económicos impresionantes. Es el tercer país más desigual de América Latina, a pesar de ser la cuarta economía. Con todo, hasta ahora ha tenido un crecimiento muy escaso. Eso necesita una redistribución. Tienen vientos a favor, como por ejemplo la subida del precio del petróleo. Laura. Bueno, yo creo que Colombia ya ha cambiado y que los 10 millones de votos de Duque son un techo electoral y entramos en un ciclo electoral ilusionante y en un nuevo ciclo político. Yo creo que los colombianos no se merecen que... Bueno, creo que hay personas que no se merecen que tengamos eufemismos. Creo que los colombianos no se merecen que un machista, traqueto y paraco como Álvaro Uribe Vélez esté detrás manejando los hilos. Lo de machista lo digo yo y solamente hay que ver las intervenciones en el Senado contra Claudia López. Lo de traqueto y paraco lo decían los 9 testigos asesinados que tiene él y su hermano en la causa en la Corte de Bogotá, ¿no? Que además tuvo la impunidad de celebrar vía Twitter diciendo que era un buen muerto en el caso del último de ellos, ¿no? Y no es la primera vez que el expresidente tiene este tipo de salida. Recordemos que de los falsos positivos era capaz de decir que, bueno, que no eran cafeteros que pasaban por allí. Me parece que Colombia
tiene la suficiente dignidad y necesita pasar esta página negra de su historia lo más rápido posible. Sergio. Sí, bueno, yo creo, termino con más preguntas, ¿no? Alguna de ellas. La primera, ¿va a ser pragmático Duque en su relación con Venezuela o va a traer desestabilización a la región? Recordemos que Uribe hablaba sin ambajes de la posibilidad de emprender una carrera bélica con el país vecino, ¿no? Con las consecuencias nefastas que tendría esto para toda la región, ¿no? Y en particular para los dos países. Segunda, ¿vamos desde la comunidad internacional a defender un proceso de paz que de alguna manera hemos hecho propio, o vamos a dejar que lo torpeden vaciándolo de contenido como parece que se apresta a hacer el nuevo presidente? Tercera, que tendrá más largo recorrido. Todos decimos que Duque es un títere de Uribe, yo mismo lo digo, pero es un tipo que tiene un sello y tiene boletín oficial. Vamos a ver cuánto de títere es cuando tenga que empezar a tomar decisiones, efectivamente. Y la última, un apunte. Atención a Claudia López, creo que es una política de una altura inconmensurable y creo que nos va a dar mucho que hablar en los próximos meses y años. Manuel. Dos cosas. Una, creer que el proceso de paz en Colombia no va a estar sin conflictos y no va a ser complejo es ya no entender la realidad colombiana, primera cosa. Entonces, esto forma parte de ese proceso. Segundo, y esto sí es los que conocemos algunas cosas y mirando los resultados electorales, creo que el que tiene muchas oportunidades es Petro. Petro, objetivamente, en términos de que si hace una buena lectura de donde tiene sus votos, si hace una buena lectura del país, tiene la posibilidad de consolidar procesos locales y regionales necesarios en este momento en el país. Sobre todo que a partir de esos procesos, como lo señalamos hace mucho tiempo de la mano de Orlando Falsborda, buena parte de la pacificación y cambio del país depende de mirar el país de manera diferente, considerando las regiones y actuando en consecuencia. Y ahora existe entonces la película, se ha montado un video en donde los senadores uribistas adoran a ese señor. Pues es que es increíble cómo el fanatismo político no es diferente del fanatismo religioso en ese sentido. Y que un señor como Kuni, por ejemplo, en el África, que fue, finalmente dijeron, bueno, este tipo hay que ponerle un alto porque es el más poderoso, pero hay que ponerlo en justicia. La justicia penal internacional, la Corte Penal Internacional, pues dijo, no, este señor hay que capturarlo, y acabaron con su insensatez. Lo mismo sucede en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia se ha institucionalizado a tal punto la corrupción, el drenaje, que ahora que no hay proceso de paz más, sino que ya se han llegado a algunas conclusiones, no solamente quieren destruirlo, sino que han abierto los caminos, como ustedes escucharon en el análisis hecho por personas idóneas acerca de lo que piensan del país. Pues está en manos de estos fanáticos políticos religiosos, en donde consideran que el presidente es eterno. Consideran que no devolver las tierras y que justicia y paz y la JEP, Justicia Especial para la Paz, son cosas que no deben suceder. El voto anticorrupción, la consigna de los bogotanos, los colombianos tendrán que votar por la consulta anticorrupción, que el presidente Uribe dijo que sí, pero ahora dice que no. Entonces vamos a ver si Duque tiene la entereza, porque eso, el lloriqueo que manifestó en su posesión, es decir, prácticamente le faltó besarle los zapatos al señor Uribe. Eso fue vergonzoso para la opinión mundial. Ustedes vieron en The Guardian, Newsweek, etc. Ellos han comentado acerca de la posición del señor Duque, haber hecho esos gestos tan inadecuados, es decir, no patrióticos, de no hacer una separación de poderes, ¿no? Es decir, el poder del uribismo y el poder de Duque como presidente. Duque, siendo uno de los presidentes más jóvenes del país y del mundo, en un país tan convulsionado y tan corrupto y tan señalado históricamente por la opresión, por la inequidad y por todo lo que la oposición en cabeza de Petro pues manifestó a lo largo de los debates, pues fue manifiesto públicamente también en la asistencia y en el intento de homicidio que se hizo al candidato presidencial por la oposición. Si bien es cierto que no, el señor Petro no habrá puesto sobre el tapete una solución divina acerca de cómo solucionar los problemas de un país tan corrupto, generalizada institucionalmente, etc.
rodeado de fanáticos incultos y mal educados, que dicen que pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos, y que debe ponerse en manos de la justicia a personas como esas, como ustedes lo vieron en la W, en donde pobre Vicky no pudo mantener el orden en la sala, y donde por supuesto manifestó lo mismo como ese señor que se llama, no sé cómo se dice, un abogado por ahí, que dice que va a matar a todo el mundo y que al que se lo ponga también, y bueno, están de acuerdo. Cuando ese tipo de cosas suceden, no se puede comparar sino con lo que pasó en Ruanda, que es exaltar los ánimos a tal punto, a través de los medios de comunicación, en que todos los Hutus y los otros tribus empiezan a matarse a machete entre ellos. Estamos hablando de millones de personas en 2 meses. Más o menos 1 millón de personas en 2 meses se agarraron a machete y se mataron en Ruanda. Y lo mismo pasó con este señor Kuri, que estaba haciendo lo que le daba la gana con asesinatos a la oposición, por cosas tribales, ¿no? Es decir, lo que creó una tribu, lo que creó otra, por la falta de educación y la ignorancia de sus pueblos. Incluso el presidente de Ruanda terminó diciendo que el presidente Trump tenía razón cuando decía que en África había países que eran un hueco de inmundicia, para no decir lo que él dijo realmente, en la traducción literal, shitholes. So, yeah, well. Colombia es tan rica que debería ser un shithole, un agujero de basura, pero no, porque es muy rica. El problema aquí es, ahora que se fueron las guerrillas, disidentes de la guerrilla, seguramente, EPL, etcétera, pero obviamente los carteles mexicanos se han venido a habitar en Colombia y a dar órdenes en Colombia, porque es un país que no tiene potestad, que es un país que no tiene institucionalidad. El debilitamiento de las estructuras de los narcos colombianos ha sido aprovechado por los carteles mexicanos y brasileros que han llegado a las zonas cocaleras a imponer su ley. Por ahora, aparentemente, según los investigadores, venden franquicias, pero podrían tomarse por completo este negocio ilegal. Noticias Caracol Investiga. Este es el mapa de Colombia. A continuación, haremos un viaje por las zonas más críticas. Los carteles internacionales del narcotráfico tienen sus ojos puestos en el Pacífico colombiano. Nuestro litoral tiene 1.300 kilómetros de costa, un punto estratégico para las mafias que buscan sacar sus cargamentos hacia Panamá y el norte del continente. El punto más crítico está en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Aquí en Nariño, según las investigaciones de especialistas, las mafias mexicanas estarían financiando las disidencias de las FARC al mando de Guacho. Hemos identificado 2. Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en una lógica de venta de franquicias y algunos cabecillas importantes que están asegurando en laboratorios la pureza y la calidad de la cocaína que se compra en Colombia. Según el Centro de Estudios de Seguridad, Buenaventura es un punto privilegiado para que los narcos mexicanos envíen sus embarcaciones al norte. Buenaventura es uno de los centros de acopio más importantes también, donde hay una salida y astilleros artesanales de donde se están construyendo todos los semisumergibles que están saliendo hacia las costas mexicanas. Nuestro recorrido nos lleva ahora a los límites entre el Cauca y el Valle del Cauca. Aquí otro poderoso cartel mexicano ejerce influencia. Este es el río Naya. Y aquí estaría financiando, según las autoridades, 2 disidencias de las FARC, entre ellas la llamada Fuerza del Pacífico. Sobre el río hay patrullajes constantes de la Armada. El coronel Yamid Moncada, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 24, habla de la Operación Atalanta, un esfuerzo del Estado por golpear la alianza de narcos con las disidencias. Es una campaña militar, la cual está encaminada a golpear a ese narcotráfico, a ese GAO-LN, a ese GAO residual. Entonces es una campaña que viene allá desde Jamundí, a golpearlos, a negarle el territorio, a negarle el río, a negarle esas vías de comunicación por las cuales ellos se puedan mover. Esta es la cordillera occidental y la cordillera central. Ambas convergen aquí en las sabanas de Córdoba. Aquí en el nudo de Paramillo, la Defensoría del Pueblo ha detectado denuncias de la comunidad donde dicen que las autodefensas gaitanistas buscan llenar los espacios donde antes operaban las FARC. Según las investigaciones, estarían financiadas por el cártel de Sinaloa.
El escenario de riesgo lo configura la expansión de las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, que ante la aparente ausencia de oposición de otros actores armados, intentan consolidar el control territorial, haciendo ostentaciones de dinero y manifestando estar financiados supuestamente por el cartel mexicano de Sinaloa. Nuestro recorrido nos lleva ahora al centro oriente del país, departamento del Meta, Guaviare, Caquetá y abajo Putumayo. Esta zona está dominada por Gentil Duarte, que lidera otras disidencias que según las autoridades tendría fuertes nexos con otro poderoso cartel, la Familia del Norte, que viene del Brasil. Hay que decir que estamos hablando de una organización de más de 300.000 hombres en armas, según cifras de la policía brasilera, que está teniendo negocios con ex miembros de las FARC, no tanto en el Pacífico, sino más hacia el sur, en los departamentos de Putumayo y Caquetá. Ellos buscan sacar la droga por la selva amazónica, haciendo un puente en Manaos, dice Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. En la frontera colombo-brasilera hay toda una organización y una capacidad logística que la lleva a Manaos, y de Manaos hacen una gran distribución, no solo hacia Brasil para un consumo interno, sino hacia los puertos africanos que después la suben hasta los puertos europeos. Nuestro recorrido nos lleva ahora al norte del país. Como ustedes pueden ver, es la zona limítrofe con Venezuela. Esta es la zona del Catatumbo, que la componen en el departamento de norte de Santander y parte del Cesar. En este lugar la banda de los Pelusos y paramilitares al mando de Otoniel hacen el trabajo para las mafias extranjeras que buscan sacar la droga desde Colombia por Venezuela al Mar Caribe y finalmente a los Estados Unidos. Lo que han buscado, por ejemplo, los carteles mexicanos es cada vez tener una mayor capacidad de control de las actividades de cultivo y procesamiento que se llevan a cabo en territorio colombiano. El temor de los investigadores es que los mexicanos den un paso adelante y quieran apoderarse de toda la cadena productiva, es decir, sacar del medio a narcos pura sangre, disidencias y paramilitares hoy al servicio de estos carteles. Los riesgos que los carteles mexicanos, Sinaloa y Generación Nueva Jalisco quieran empezar a apoderarse de los laboratorios y de los cultivos en Colombia. Si esto llega a suceder, tendríamos una nueva espiral de violencia en Colombia. Si el gobierno entrante no logra resultados efectivos contra las mafias extranjeras, las zonas donde se ubican los cultivos de coca, las mismas que dejaron las FARC, seguirán siendo un polvorín y los campesinos seguirán poniendo los muertos en estas luchas territoriales. Es un país vendido como una prostituta vende sus bienes, que en ese caso de la prostituta es su cuerpo. Pero estos políticos colombianos durante más de 200 años han vendido la nación al costo que ellos puedan recibir, de modo que puedan consignar en los paraísos fiscales, como está demostrado que varios ministros están envueltos en paraísos fiscales, totalmente deshonesto, pero dicen que el señor Uribe, su familia, etcétera, son personas supremamente honestas. Dejemos que eso lo resuelva la Corte Penal Internacional y que tenga el coraje, ¿no?, que tiene, por ejemplo, la oposición en Colombia para sacar de la miseria, un país que merece, por supuesto, evolucionar a políticas trascendentes mucho más importantes que el fanaticismo político al que ha incurrido un partido que de un momento a otro se tomó el poder por cuestiones fanáticas que hacen recordar, por supuesto, al Führer. ¿No? Sabemos que pues, en ese momento había más o menos 30 partidos políticos en Alemania, porque Alemania estaba quebrada, porque la democracia no funcionó en Alemania y pues obviamente la llevó a la quiebra. Y por muchos otros factores que tenían que ver con el Imperio Otomano, los intereses británicos, franceses y norteamericanos, pues que han sido siempre la trilogía básica del imperialismo en todas partes del planeta. Y eso incluye Latinoamérica. Hoy, después del 48, que estamos celebrando los 70 años del Estado de Israel, pues Israel se ha convertido de perseguido a perseguidor. Y la política extranjera israelita es igual a la Norteamérica imperial, es conquistar, es devastar. Y si usted escucha la opinión de los judíos ortodoxos, es que los países del mundo nacieron para servirle a Israel, punto, nada más. Eso no se lo enseñan a uno en la Iglesia Católica, eso no se lo enseñan en el catecismo, eso no se lo enseñan en las universidades, ni siquiera en las universidades. Y ahora Israel está muy ofendido porque aparentemente el presidente Santos pues dijo, carajo, le vamos a dar el visto bueno a Colombia para respaldar la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP.
Tremendo escándalo. Por supuesto, Israel ha dicho que es una bofetada en el rostro de los israelitas, y viene, por supuesto, toda la influencia sionista que se ha manifestado en todo el mundo, en donde el que se oponga a eso, incluso en los Estados Unidos, pues es literalmente destrozado políticamente. Cualquier senador que no esté de acuerdo con las políticas de Israel en cuanto a cómo manejar la política exterior norteamericana, entonces le quitan la plata, primero que todo. No puede participar en ninguna vuelta o evento político. ¿Por qué? Porque le han quitado su dinero y se necesita algo de dinero. Es decir, en Estados Unidos millones de dólares para poder participar en las gestas políticas y para poder alcanzar algún tipo de votos. Se necesitan millones de dólares, y obviamente los contribuyentes son los Koch brothers y otros tipos de personajes, que eso es otro, cada loro en su estaca. En el caso de Colombia, las corporaciones norteamericanas, por supuesto, tienen muchísima influencia, y sorprende, como lo denunciara Robledo en 2009, lo que pasó con las chuzadas y ese tipo de cosas, cuando se descubrió pues que el presidente debía haber sido obviamente inhabilitado. Pero en Colombia no suceden esas cosas. Cuando uno hace los recuentos históricos de los testimonios que ustedes han visto en los pasados capítulos de Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera, pues entonces no nos queda sino decir la verdad y exponer nuestra vida si es necesario, porque pues bueno, es decir, ahora decir la verdad le cuesta a uno la vida, porque así en países como Colombia, ¿no? Es decir, organizarse para decir la verdad y oponerse a la mentira, al engaño, a la falsedad, a la injuria, a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y a fanatizar ídolos políticos en cabeza de pastores y de iglesias y de sacerdotes y obispos, ¿no? Es decir, nadie se salva en ese país de la corrupción y de la protección o del proteccionismo para una clase política elitista, militar elitista, que pues está involucrada en miles de asesinatos, de acuerdo con The Guardian, un semanario británico. Son 10.000 los desaparecidos, no 3.500 o 5.000. Hay otras versiones que están en poder de la justicia de la Corte Penal Internacional y ese tipo de cosas, las chuzadas del TAS, la desaparición forzada y por supuesto las BACRIM, los grupos armados, que no son otra cosa sino paramilitares desmovilizados y organizaciones que trabajan para quienes dé la plata. El senador, ¿realmente esto de la parapolítica cambia radicalmente el escenario político del país? ¿Por qué se lo pregunto? Le quiero hacer una aclaración. El presidente hasta el día de hoy ha tenido la habilidad, y algunos dicen la habilidad más la suerte, de solventar todo tipo de dificultades con salidas sorprendentes. Entonces, ¿hasta qué punto estamos realmente en un momento de una crisis política del Estado de la magnitud que se especula tanto dentro como fuera del país? Yo diría que los hechos son de una gravedad inaudita. Es probable que no haya país en el mundo que haya tenido que asistir a lo que estamos asistiendo aquí. Es decir, de 70 congresistas involucrados en parapolítica, pues de una u otra manera, entre esos algunos inocentes, lo que sea, pero 70 han sido pues llamados. De esos, mi última cuenta me da como que el 82% son uribistas. El jefe de la policía secreta, el jefe del DAS en la cárcel, pues ha estado en la cárcel por estos líos. Bueno, a eso súmele la actitud del presidente de la República de agredir de mil maneras a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía ya la semana pasada también. Cualquier otro país del mundo el presidente ya se había caído. ¿Sí? La pregunta, ahora, ¿y por qué no se caen? Yo pienso que el problema, aquí no es tanto la astucia de Álvaro Uribe, es que el país está en un proceso de descomposición muy grande. O sea, los colombianos están tolerando cosas que en otra sociedad no se tolerarían. Eso producto de las astucias de Álvaro Uribe, por supuesto, pero de muchos años, de muchas cosas que terminaron juntándose todas en este momento. Y sumado eso a una
susceptibilidad muy grande de la oposición. Pero es que yo diría que ante hechos tan graves en otro tipo de país se cae el presidente así no haya oposición. Es que los hechos son... Los hechos, yo insisto, hay otro país del mundo que tenga hechos como estos. Respecto de este mismo caso, aquellos que han sido extraditados a los Estados Unidos, ¿es cierto, comparte usted el criterio que una parte de los testimonios y de la de verdad es lo que se ha ido a Estados Unidos? El periódico El Siglo, que es un periódico conservador, usted sabe, tituló, y yo usé ese título en un artículo mío, que el título es La extradición de los testigos. Eso fue lo que sucedió, o sea, los testigos principales de un proceso que incluía la verdad como una pieza clave del asunto. O sea, si esos personajes no decían la verdad, en vez de pena de 7 años, iban a tener penas de 40 años. Y a esos testigos los extraditaron, es decir, a esos testigos los pusieron lejísimos de la justicia colombiana y sin ninguna obligación por parte de Estados Unidos de facilitar las cosas para que estos personajes rindan testimonio, porque no, si algún día rinden testimonio será porque a Estados Unidos se le antojó, pero no hay ninguna obligación realmente legal. De tal manera... O sea que le quitaron a la justicia colombiana, le quitaron sus principales testigos. Ese es el hecho objetivo. El presidente Uribe podrá dar la argumentación que quiera, pero el hecho objetivo es que la justicia colombiana tenía unos testigos aquí que los necesitaba para el proceso, y se los quitaron. Y quedaron los fiscales y los magistrados de la Corte Suprema viendo a ver cómo logran que esos personajes rindan algún testimonio. Y se trata de un proceso irreversible. Es decir, no van a volverlos extraditados. Es muy, o sea, pensar que alguien que cae en manos del imperio, ¿cierto?, va a regresar por estas tierras, yo eso no lo veo muy claro. Pues, claro, todo puede pasar, pero no hay ningún elemento que nos permita aseverar que eso va a pasar. Que además nadie sabe qué es lo que cómo van a negociar con la justicia de Estados Unidos. Usted, claro, va a decir una cosa más dura, ¿y le interesa a Estados Unidos que vuelva? Porque aquí, digamos esto con franqueza, aquí estamos hablando de parapolítica hace mucho rato y de paramilitarismo. Y todo esto sucedió durante todos estos años ajeno al conocimiento de la embajada norteamericana. Es una pregunta que nadie se hace, pero que ahí está. Si este es un caso, como lo llama usted, inaudito, ¿verdad?, que no sucede prácticamente en ninguna parte del mundo. Y claro, por supuesto, yo lo he escuchado con mucha atención en el momento que usted decía, tenemos un problema aquí con los colombianos en general, en el país, la ciudadanía, la sociedad. Pero la popularidad del presidente sigue creciendo. Sí. Y entonces uno se encuentra como periodista con la siguiente dificultad. Puede hacer las preguntas más hábiles y críticas que se les puedan ocurrir, que además no es tan difícil cuando se trata del tema de la parapolítica. Y se va a encontrar con la siguiente respuesta. Oiga, mire, pero todo lo que usted quiera, pero yo algo bueno tengo que estar haciendo si tengo una popularidad que nadie en la historia de América Latina, no solo de Colombia, ha tenido nunca en la vida. Sí, probablemente eso mismo pudo aducir Hitler hasta media hora antes de su suicidio, ¿no? Si el pueblo alemán se hizo matar en las calles de Berlín cuando ya era una causa absolutamente perdida. O sea, la capacidad de un pueblo para confundirse puede ser descomunal, y la capacidad de alguien para manipularlo también puede ser descomunal. Aquí lo que tenemos es una persona a la que hay que reconocerle una habilidad suprema en el arte de impostar, ¿cierto?, en el arte de enredar, de confundir a la gente. Y en buena medida yo se la adjudico a un hecho que creo que es la clave del asunto. Nunca había habido en Colombia alguien más inescrupuloso que Álvaro Uribe. Es decir, Álvaro Uribe es una persona que es capaz de faltar a la verdad o de manipular con un descaro y un desparpajo tal que cuesta trabajo no creerle, precisamente, ¿cierto?, por lo puro desfachatado que es. Pero la historia de la humanidad prueba que ese no es un fenómeno tampoco insular. El caso de Hitler lo pongo pues como un ejemplo a la mano. Tampoco va a decir que Álvaro Uribe pues es igual a Hitler, no se trata de él. Y a Uribe le toca otra cosa que le ha ayudado.
Cuando Uribe llega, la crisis económica colombiana era absolutamente dramática. Es decir, aquí los niveles de pobreza, de desempleo, de pérdida de las propiedades, etcétera, en el gobierno de Andrés Pastrana fueron inmensos. Y a Uribe, por un golpe de suerte, lo coge un alza de la economía mundial y una recuperación de la economía nacional. Entonces, al mismo tiempo, con su ataque a la guerrilla, cosa que aplauden los colombianos con todo entusiasmo, porque realmente los colombianos estamos hasta la coronilla de la violencia. Y a eso usted le suma unos pesos en el bolsillo a la gente. Sí. Voy a seguir justamente esta línea de reflexión que usted lleva, porque usted decía, bueno, yo no soy un gran experto en el tema de la parapolítica, pero sí es un buen experto en el tema económico. Y durante varios años consecutivos, el país ha crecido a niveles pero muy buenos. No será así este año, pero tampoco es una sorpresa, es la realidad más o menos internacional. Concretamente, no estamos frente a un problema económico en Colombia. Está empezando un problema económico que yo pienso que puede llegar a ser muy grave. Sí, está empezando. ¿Por qué? Porque todos los indicadores están mal. O sea, tenemos problemas graves de inflación, de alza de la tasa de interés, de aumento de la cartera vencida, de caída de la producción industrial, de disminución del consumo de energía, de déficit grande en la balanza de la cuenta corriente, de problemas graves en la economía norteamericana, y Colombia es muy dependiente de la economía norteamericana. Entonces, hay muchos analistas, inclusive del establecimiento, que dicen que Colombia puede ser el país de América Latina en unas condiciones más difíciles. Colombia podría sufrir un colapso económico, ¿no? Es decir, usted, con otras palabras, está diciendo, bueno, no hemos llegado a eso, pero esto no es una cosa coyuntural, esto es una cosa más bien estructural. Viene rodando. O sea, yo soy de los que pienso que el modelo económico, por ahí lo escribí en un libro hace unos años, es un modelo económico que da unos crecimientos y caídas muy duras. Sí, entonces son muchas las cosas que dicen que nos podemos estar acercando a una caída muy dura, y si a eso se le agregan los problemas de la economía internacional, la cosa puede ser bastante grave. Senador, y con esto yo voy a concluir. ¿Cómo se sale de esto? Porque una de las posibilidades concretas, y a pesar de que hay mucha gente que dice que no hay tiempo, hay otros que aseguran que hay tiempo suficiente como para hacer un referendo, para revisar los 5 millones de firmas, y para más o menos por ahí, por marzo, abril, pues hacer el referendo, y eso le daría tiempo suficiente al presidente para una posible reelección. Es probable que el presidente Uribe tenga condiciones con que sacar adelante un tercer periodo, tanto porque lo pueda tramitar en el Congreso, tanto porque lo pueda ganar el referendo, e incluso pueda ganar las elecciones presidenciales. Eso podría no ocurrir, pero también podría ocurrir. Depende de muchos factores, entre otros el factor económico. Hay que estar pendientes de eso, porque eso podría cambiar todo. Es decir, hacer buena política con mala economía es de las cosas más difíciles del mundo, ¿cierto? Y ahí hay un problema que está creciendo en una economía con problemas sociales gravísimos, que Uribe ha logrado, digamos, como amodorrar a la gente, pero aquí hay un problema social supremamente grave. Pero bueno, si logra ese tercer periodo, yo pienso que se introduciría a Colombia en una situación, no sé, iríamos para unos problemas que yo no quiero ni imaginarme el calibre de los problemas, porque pienso que sería absolutamente imposible que este personaje lograra mantener su capacidad de engaño intacta 6 años más. Y aquí fácilmente terminaríamos en un pueblo, en las calles, reclamando el cambio de la tiranía, ¿cierto? Y la persona del talante de Álvaro Uribe ese día dirá que no importa lo que digan las encuestas, pero aquí estoy, aquí me quedo, ¿cierto? ¿Sí? Y eso podría ser supremamente grave para el país. No, que hay que eliminar a otros tipos allá. Bueno, matémoslos a todos, ¿no? Pero estos señores vinieron a que les devolvieran la tierra. Los tipos que estaban ocupando su tierra los sacaron y los mataron. Y eso está en video. ¿No? Sin embargo, el presidente Santos dijo que eso eran casos aislados. Los derechos humanos, fallaron los derechos humanos de Colombia ante las Naciones Unidas pasado año, este año, porque es totalmente ineficiente. Y como digo desde el principio, las elecciones presidenciales queda un manto enorme de duda,
porque el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil no ofrecieron ninguna garantía de que los sistemas computacionales, esto no lo dijo solamente Petro, sino lo dijeron los representantes internacionales. Veamos. Hola, buenas tardes. Soy Paul-Émile Dupré, soy jurista y trabajo aquí en el Parlamento Europeo. Quería referirme al tema de la observación electoral de la Unión Europea a Colombia. Hace unos 4 o 5 meses la Comisión Europea, más particularmente el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, preparó una misión electoral a Colombia. Se llama Misión de Observación Electoral a Colombia en este caso. Eso implica contratar expertos en los diferentes países de la Unión Europea, esas solicitudes fueron enviadas. Eso implica también escoger un diputado europeo, y ese grupo de personas son más de 90 personas, porque para Honduras fueron 90, para Paraguay fueron 90, imaginamos para Colombia podría ser bastante más, en vista de que esta gente se despliega en todo el territorio del país, 3 meses antes de las elecciones, otros llegan un mes antes, y el diputado o la diputada europea, pues que encabeza la misión de observación electoral, llega 15 días antes, hace una conferencia de prensa, tiene mucha interlocución con los partidos y los candidatos políticos, revisa también los medios de comunicación, revisa los software, revisa todo el proceso electoral, etcétera, y tiene bastantes técnicos a bordo para hacer ese trabajo. Son gente que normalmente tiene bastante experiencia para hacer ese trabajo. Bueno, todo eso se desmontó en el caso de Colombia hace aproximadamente 1 mes y medio, algo así. No sabemos por qué. Fue una decisión, pues finalmente, de la señora Federica Mogherini, que es la encargada de asuntos exteriores de la Unión Europea. No supimos tampoco si hubo diálogo con las autoridades colombianas para tomar esa decisión, o solamente la observación de lo que pasa en Colombia, pero es bastante desafortunado. Desde varios partidos y diputados del Parlamento Europeo se había pedido de que esa observación se hiciera. Además, habíamos sido contactados, los diputados habían sido contactados por candidatos de Colombia, en particular me acuerdo también de la Carta de la Colombia Humana, que pidió que haya observación electoral de esos comicios, y es desafortunado también sabiendo de que ha habido dificultades en las elecciones parlamentarias, en particular con votos que no pudo tener el partido de Mira como lo merecía. Entonces, eso se desmontó. ¿Y cuál es la situación actual? Pues no van a viajar esos 100 y pico de expertos, ya no viajaron. Apenas viajaron hace 2 o 3 semanas, 3 semanas antes de los comicios, 2 expertos de la Unión Europea que constituyen, no sé si se puede llamar eso una misión técnica electoral, pero es muy poca gente, muy pocos días, no tiene nada que ver con una misión de observación electoral habitual de la Unión Europea. Bueno, aparte de eso, para que no haya confusión, el jueves llega a la Colombia 8 diputados, pero si ya lo manda el Parlamento Europeo, son 8 diputados europeos que van a estar presentes durante los comicios. Están apenas allá 3 días, digamos, no es una misión técnica, no vienen con técnicos electorales, es una misión más de observación política, y van a estar 3 días porque ya la semana entrante pues está el pleno parlamentario en Estrasburgo. Entonces, esa es la situación. No sabemos si de pronto, frente a las inquietudes que se levantaron, habrá una reacción de parte de la Comisión Europea y de las autoridades colombianas para que se mande un equipo capaz realmente de hacer una revisión técnica e informática de la situación en Colombia. Eso ya sería la decisión de estos dos, de las autoridades colombianas y de la Comisión Europea. Muchas gracias. Entonces,
Partamos del principio de que las elecciones se las robaron. Voy a hablar específicamente de fraude electoral en Colombia. No, en Colombia. Ese que están denunciando miles de ciudadanos y nadie ha hecho nada. Todos lo ignoran porque nos creemos unos berracos. Y no solo somos un país con una desigualdad tremenda, sino que no logramos imaginar que en este país tan glorioso, justo, honesto, donde la maldad no existe, la malicia no está en este país. ¿Gente tramposa en Colombia? ¿Qué va? Aquí no hay eso. En este país nadie sabe hacer trampa. Somos unos santos incapaces de ir hacia el fraude electoral. Por mucho, unos 50 billoncitos de pesos en corrupción sin que nadie sepa, el dinero no aparezca. ¿Pero fraude electoral en Colombia? No, eso solamente en Venezuela. Pues sí, fraude. Fui testigo electoral y los miles de reclamos que vemos en redes sociales se ajustan a los reclamos que yo hice como testigo electoral. El reclamo general es ¿dónde están mis votos? Y particularmente en estas elecciones es más fácil determinar eso, porque aunque somos 15 millones de personas votando a la vez, al final un candidato por la Cámara o el Senado tiene entre 0 y 50 votos por mesa. Entonces, si usted votó en una mesa específica y su voto no aparece, es decir, 0 votos por ese candidato que usted dice, pues ahí está el fraude. Ahí es donde nace el reclamo, donde muchas personas dicen, sí, yo voté en esta mesa, voté por este candidato, pero mi voto no aparece. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿cómo pasó esto? En el proceso electoral participan ciudadanos comunes y corrientes. Está usted, que es el que va a votar, hay unas personas elegidas al azar que van y hacen la función de jurados, hay unas personas delegadas de la Registraduría Nacional, hay otras personas que les pagan para que apoyen a los de la Registraduría Nacional a hacer todo el trabajo de logística, también hay unas personas de la Procuraduría con chaleco, hay funcionarios de la Policía Nacional, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y algunos delegados distritales o departamentales que su número depende del tamaño del lugar donde se va a votar. Y nosotros, los testigos electorales, los enemigos del Estado para la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, los que estorbamos en el conteo de votación según los funcionarios de la registraduría, esos sapos que están contando los votos según esos funcionarios que le pagan por hacer trabajo de logística el día de votaciones. Ese fue el trato que nosotros recibimos como testigos avalados por la registraduría el día de las elecciones pasadas. Claro, yo pude pasar desapercibido, ser amiguis de todas las personas allá, hacer como si nada hubiera pasado, pero eso me implicaba nunca decir nada, nunca poner una objeción, nunca reclamarle nada a los jurados de votación y por supuesto hacer como si no hubiera estado allí. Entonces, ¿qué sentido tiene ser testigo? Yo fui testigo electoral en un colegio en donde se votaba en los salones y se armaron unas carpas en el patio para que se puedan votar. Habían 75 mesas de votación. Mientras sucedía la jornada electoral, los funcionarios de la registraduría nos decían siempre que debíamos estar muy alejados de las mesas de votación, pero para ellos muy alejados era como unos 20 metros de distancia. También algunos funcionarios de los que estaban allí nos insinuaban que debíamos irnos y volver solamente para el conteo de votación. Pasaban cosas absurdas, por ejemplo, entraba gente que no hacía parte de nada a darle instrucciones a los jurados de votación y los jurados, como si nunca en su vida hubieran recibido una capacitación para ser jurados, les hacían caso o nos preguntaban a nosotros qué debían hacer. O sea, eso realmente fue muy absurdo. Reclamé en un par de ocasiones que los jurados de votación incitaban a la elección del voto por consulta y lo peor que viene es cuando son las 4 de la tarde y es hora de contar los votos. Primero nos dicen, usted no puede tomar fotos ni hacer videos. Usted no se puede acercar a verificar el conteo, no se va a entregar copia del acta ni se va a leer. Se van a publicar los resultados en un plan que ellos llamaron plan puntilla. Ustedes los testigos no pueden conocer la información del conteo de votos, así que tienen que esperar a que sea publicado. No le pueden preguntar nada a los jurados. Ustedes no pueden anotar nada, solo deben mirar. Si alguno vemos anotando, lo sacamos de este lugar. Gracias, entonces ¿para qué o para quién soy testigo? Explíquenme en esto. La Registraduría Nacional me autorizó a ser testigo, pero no lo puedo hacer. Entonces el resultado final es el siguiente. En la consulta, los jurados tenían 2 listas. Una lista para los que iban a votar por el cartón naranja y otra lista para los que iban a votar por el cartón gris. Quiero hacer un paréntesis en este punto porque una mesa de votación tenía 6 jurados. En una de las mesas donde fui testigo, votaron 161 personas en total. De esas 161 personas, en promedio, votaron unas 80 personas por consulta y casi el 100% de las mesas rompían entre 14 y 20 votos, donde según ellos, pues no coincidía con las listas que ellos tenían. Es decir, a esos maravillosos jurados no les quedó tiempo en 8 horas de anotar correctamente las personas que iban a votar y decidieron tener error de 20 votos que tuvieron que romper en una de las 2 consultas. Es que no comprendo si hay 6 jurados, cómo ellos no tenían la capacidad de verificar que una persona no arrojara doble papeleta y 2,
que cuando la persona iba a votar por la consulta, pues ellos anotaran correctamente en la planilla. Y no estamos hablando de una multitud de personas, son 160 personas en el día. Si calculamos bien, eso es como si entrara una persona cada 3 minutos. Y las 80 personas que votaron por consulta, es como si le dijeran a los jurados cada 6 minutos que le dieran un cartoncito para votar por consulta. Nosotros como testigos hicimos la reclamación, pero como ese día éramos enemigos del Estado, pues nos tocaba quedarnos calladitos, o si no la policía nos iba colocando las multas que ellos quisieran, porque eso es lo que hacen ellos a los ciudadanos de bien. Y efectivamente la falta de control que hubo para el formulario E14, para el conteo de votación y el trabajo que nosotros hacíamos como testigos fue lo que causó lo que hoy conocemos como el fraude electoral, en donde más de 4.000 personas se están quejando porque su voto no aparece en este formulario E14. Los formularios E14 fueron publicados después de 3 horas de estarles rogando para que los publicaran. Los pusieron en la parte de afuera, en la zona más oscura del colegio. Éramos pocos y pues el lugar de votación era un barrio realmente pues que es peligroso de noche, pues algo que no existe en Colombia, pero en este lugar sí. Algo realmente cómico y ridículo fue que mientras ellos sacaban los cartones para publicarlos, los llevaban ocultos, como si la luz les fuera a afectar y fuera a borrar los resultados. Los llevaban con una cizaña así bien marcada, todo en función para que los testigos electorales no pudieran tomar las fotografías de buena calidad. Entonces, ¿qué les puedo decir? Sí hubo fraude, pero pueden ser 2 razones. Un grupo significativo de funcionarios fueron contratados para sabotear el día de las elecciones y hacer fraude sobre estas, o estamos tan acostumbrados a ser tan mediocres en este país que los jurados y los funcionarios les importa 0 las leyes que nos rigen aquí en Colombia. Les importa 0 las elecciones. Y solo van porque les pagan el domingo y lo tienen que hacer. Bueno, los jurados no les pagan. Si hubo fraude premeditado o accidental, no lo sé, pero no es normal que muchas mesas no cuenten los votos que nosotros hicimos y mucho menos es normal que nosotros los testigos electorales seamos enemigos del Estado. La parte interesante de todo esto es quién se benefició con este fraude, por qué razón uno de los partidos políticos en donde noticieros, revistas, internet y por todos los medios habidos por haber hablaban de corrupción, obtuvo una de las máximas votaciones en las elecciones. A mí me sorprende que Cambio Radical, después de tanto escándalo que ha tenido ese partido, esté ahí entre los partidos más votados. Me sorprende que alguien como Rodrigo Lara, una persona irrespetuosa, déspota, que en entrevistas no hacía más que irrespetar a las personas que lo cuestionaban, obtuviera la votación que tuvo. O somos muy brutos y lo demostramos votando por Vargas Lleras, o nos encanta y nos fascinan que nos roben, que es como lo mismo, ¿no? Hola, soy Lucho, quiero hacer un llamado de atención al partido político del cual fui testigo y quizás otros partidos le pasó lo mismo, porque realmente fueron irresponsables y no hicieron la tarea como debía ser. El partido al que yo fui testigo nunca me proporcionó información ni oportuna ni veraz de lo que yo debía hacer como testigo. Yo esta información la sabía porque sí, porque la había investigado previamente. Y aunque yo intenté hacer valer mis derechos, cuando hay un grupo significativo de policías, los derechos constitucionales no valen nada y es la palabra del policía frente a mi palabra. Yo pude haber sido insistente, pero eso hubiera ocasionado que me hubieran sacado del lugar. Y yo preferí quedarme que tener que irme, porque la verdad, si hubiera contado con algo de apoyo del partido, quizás hubiera sido más fácil resolver los problemas que hubo. Así que realmente me quedé porque quería presenciar todo en función del beneficio por mi país. Y el otro es el 14 de la transmisión. Sí, yo no sé si hicieron la próxima. Aquí lo mostramos. 3 el 14. Este es el acta de escrutinio de los 13 14. Mire, esta es una fotocopia sacada de la página de la registraduría. Bueno, pero ¿cómo funcionan esos 14? Los jurados de votación llenan los 13 14. Los jurados de votación son los, digámoslo así, los notarios del sistema electoral. Abren la mesa de votación, abren la urna, cuentan los votos y llenan los 13 14. Sí. Uno va para la transmisión y con eso hacen el conteo rápido. Entonces la persona por teléfono lo transmite, el funcionario de la registraduría, el contratista de la registraduría lo transmite por teléfono leyendo los resultados del 14 Ni siquiera para transmisión por vía electrónica. No, por teléfono. Y así se hace el conteo rápido, que son los resultados que nosotros oímos por radio y televisión el mismo día de elecciones, muy rápidamente. Se llama conteo rápido. Es el 14 de transmisión. El otro, el 14 de delegados, que es el segundo que vimos, que debe ser igual al 14 de transmisión, lo suben a internet y entonces usted lo puede mirar, cualquiera puede entrar y ver en la mesa tal, puesto tal, mesa tal, cuándo fueron los resultados por partido y por candidato. Y el otro se llama el 14 de los claveros. Ese lo meten con los votos en una bolsa gris y ahí la cierran y ahí van los votos con el 14 de los claveros. Pues bueno, ¿qué se ha encontrado?
porque hay centenares de diferencias entre los 13 y 14. Uno diría, pero si lo hicieron los mismos jurados en la mesa de votación, ¿por qué hay diferencias? Pues hay centenares de diferencias entre los 6 y 14. Cuando hay diferencia entre un 14 y otro, el que dice la última palabra, lo dice la norma electoral, es el de los claveros, el que está metido con los votos dentro de la urna. Ese es el que tiene la última palabra. No importa lo que digan el de los delegados y el de la transmisión. Pero si no son iguales, entonces una cosa la te transmiten y aparece en el conteo rápido que nosotros estamos oyendo. Otra cosa es la que uno baja de internet y otra cosa es el resultado oficial que está en el de los claveros. Entonces ahí hay una fuente también de manipulación y de imprecisiones en los resultados. Pero este no es el problema más grave. El problema más grave... ¿Qué relación tiene porque hace 8 años encontraron una registraduría paralela en Cali? Pues sencillamente porque hacen manipulación de toda esta información. O sea, el fraude no solamente... Bueno, ese estaba por lo que hubo fallo del Consejo de Estado. Pero vea... Pero el de Cali tuvo gente presa. Claro. Pero mire, este caso, sí, los jurados son todos homogéneos. Son pagados por un político determinado, por un candidato determinado. O una campaña. O por una campaña. Pagados por alguien. Van a poner la información buena, ahí no se va a detectar nada. La van a poner igual, alterada, claro, que nosotros responde a lo que está en las urnas, pero altera el resultado en los tres de manera igual. Es muy difícil descubrir el fraude así. Ese fraude ahí no se puede descubrir. El fraude que hacen los jurados cuando los tres se ponen de acuerdo para hacer fraude, no se descubre aquí, porque solo ponen igualito en el de transmisión, en el de delegados y en el de claveros, y nosotros responde a los votos que hay en las urnas. Pero eso no se puede destruir porque no hay ninguna evidencia de ningún problema. Pero usted está diciendo, senador, que en últimas lo que se tiene en cuenta son los votos que meten en la bolsa y que van a la urna. Bueno, pero espérese, ya va para allá. Primero este C14, bueno, deberían ser siempre iguales y no lo son. Eso genera una tensión. Segundo, los E14, que son mesa por mesa, en cada mesa se hace un E14, o sea, 3 E14, se consolidan en un formulario que se llama el E24. Aquí tengo el caso del E24. Mostrémoselo allá a esa cámara. Este es un E24. El E24 entonces es un formulario que consolida todos los resultados de un puesto de votación y de los puestos de votación de una circunscripción. Cuando empieza el llamado escrutinio auxiliar. Entonces aquí dice, por ejemplo, en un E24 dice mesa 1, mesa 2, mesa 3, hasta mesa 28. Expliquémosle bien, por ejemplo, el puesto de Unicentro. Sí. O el de Zona 18, puesto 19, tiene 28 mesas. Okay. Entonces aquí están los votos que cada candidato va obteniendo en cada mesa, de cada puesto, de cada zona. Son mecanismos de consolidación. Pues E24, ¿no? E24, así se llama, E24, este es el formulario E24. Este formulario, ¿quién lo elabora? ¿Quién lo avala? Cierto, ¿quién lo digita, llamémoslo así? ¿Quién certifica que ese formulario es real? Muy bien. Hay un funcionario de la registraduría que hace la digitación. Un señor de la registraduría que es el que va haciendo la digitación. Con los E14 va diciendo, en esta mesa hubo tantos votos, por tal candidato y tantos, la digitación. Este formulario tiene además la firma de 2 miembros de la comisión escrutadora, que por lo general son jueces o funcionarios de la rama judicial, que lo firman cuando termina el escrutinio auxiliar. En el momento que estamos en el escrutinio, cualquiera de las personas acreditadas por los partidos puede decir, revisen tal mesa, pero no las revisan todas, revisan una que otra. Sí, solamente ¿Por qué? Porque un testigo electoral dijo, hombre, a mí el testigo me reportó menos votos de los que aparecen ahí o más votos de los que aparecen ahí. Bueno, entonces lo abren. O porque ven en el E14 que hay algún tachón en alguna de las... Entonces, yo diría que una de cada 20 mesas, o una de cada 30 mesas, una de cada 40 mesas piden que las revisen y las abran. Las otras se van como dice el E24.
Uno esperaría que el 24 corresponda a la suma de los C14, ¿cierto? Sí. Bueno, están documentadas miles, esas no son centenares, miles de diferencias entre el E14 y el E24. Sí, de uno al otro. Miles de diferencias entre el E14 y el E24. Y eso, obviamente, altera el resultado. Pero ¿qué pasa? La Fundación Paz y Reconciliación, por ejemplo, hablando de las elecciones de 2018, dice, menciona un caso, y voy a hablar de dos personas con nombre y apellido, mencionadas por la Fundación Paz y Reconciliación, pero después no me van a meter en Dios a mí, ¿cierto? Dicen que en el caso de Bogotá, Cambio Radical, hay sistemáticamente una ayuda a José Daniel López, candidato de Cambio Radical número 118 a la Cámara de Representantes, en desmedro de su compañero de fórmula, el número 111 de Cambio Radical, Felipe Ríos. O sea, pusieron más votos al uno y se los quitaron al otro. Entre el E14 y el E24. El resultado fue que finalmente quedó elegido José Daniel López, eso te dice la Fundación. De eso hay impugnaciones en todo el país representante a la Cámara. Bueno, fuera los que hay en el Senado, ¿no? Pongo este caso, o pongo el otro caso, que la Fundación Colombia pasara el umbral de Senado y sacara 3 senadores, uno de Decentes, otro del Partido Conservador y otro del Partido Verde. Y eso también pierden la curul. Claro. Bueno, ese es un tema muy interesante. Bueno, gracias por estar ahí con nosotros. Vamos rápidamente, senador, porque esto está inquietante. De verdad que se nos aproxima una elección y hemos hablado de Congreso y tenemos que hablar de Presidencia de la República. Sí, bueno, pero de Congreso decimos, hay alteración de los jurados de votación, hay compra de votos, hay modificaciones en las sumas de los C14 a los C24, en los consolidados, sistemáticamente a favor de uno diría, aquí hay una manipulación de las sumas que se están haciendo en beneficio de unos y en perjuicio de otros, y eso ha sido sistemáticamente así, lo fue en el 2018. Pero digamos, son 30, 40, 50, 100 mil votos. En una elección presidencial, si el resultado es muy estrecho, puede haber manipulación. Claro. Y ahí ese es el problema, senador, en una elección presidencial. A ver, lo más importante de un proceso democrático es la legitimidad de sus elecciones. ¿Sí? Claro. Hay cuestionamiento real. ¿Sí? Inclusive hace poco se denunció una carta del Procurador General de la Nación al Consejo Nacional Electoral y al registrador, que la engavetaron, porque el cuestionamiento real que existe y la desconfianza es sobre el software. Y en el mundo nomás hay 5 empresas o 3 empresas que saben del tema, y resulta que la contrataron. Cuando fueron a contratarla, le respondieron a esta empresa gringa que en México las elecciones son en agosto y ellos están trabajando en México hace más de 8 meses. Ellos dijeron, no es posible hacer un seguimiento al escrutinio electoral y al software de la registraduría en tan poquito tiempo. Hay sospechas del sistema electoral colombiano, y este no es un problema para una campaña o 2 campañas, es para todo el sistema y la legalidad institucional del país. Para decirlo en pocas palabras, yo creo que si el resultado es apretado, hay riesgo de fraude, está demostrado, y se ha producido fraude de manera concreta en el 2014, en el 2018, en las elecciones del 11 de marzo. Si el resultado es amplio, hay menos probabilidad de que haya fraude, que el fraude sea decisivo. Pero evidentemente, nosotros sí tenemos que ponerle la lupa al sistema electoral colombiano. Hay un proyecto de ley. Estamos hablando de qué porcentaje de votación, senador, sí, 100.000, 200.000. Yo diría que en el caso del Congreso estamos hablando de los que quedan en los 5 últimos lugares. Del Senado, el que queda del 95 para adelante empieza a temblar porque le pueden hacer fraude. El que queda entre los 95 primeros no. Yo diría que sería el último 5% el que es sometido a fraude. Si la diferencia entre 2 candidatos presidenciales es muy pequeña, puede haber fraude. Y creo que eso es lo que tenemos que tener en conciencia, y tenemos que hacer las modificaciones al sistema electoral para que eso no siga sucediendo. Todo esto, Griserio, sumado a los votos nulos, que es el 5.8% del total electoral. Senador, ¿usted por qué no aprovecha este programa de opinión para hacerle un mensaje o una advertencia a los organismos de control? Porque hay mucha prueba,
Y sin embargo la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, ninguno actúa. Es decir... yo sí diría que la Fiscalía tiene que empezar a actuar sobre hechos concretos que han sido demostrados. Sobre denuncias concretas tienen que actuar. Sobre el caso de la compra de votos, sobre el caso de la denuncia del senador Benedetti, sobre el caso de lo que ha presentado la Fundación Paz y Reconciliación, debe actuar, y me parece que es esencial. Pero, démonos la bendición, para que en la elección presidencial no vamos a quedar en cabeza a cabeza y se vuelva a repetir lo de 1970, cuando el general Rojas Pinilla ganó las elecciones y se las robaron. Esto no es nuevo, esto es viejo. De manera que sí necesitamos que eso no vuelva a suceder, porque es que eso definitivamente está en contra del principio fundamental de la democracia, que es reglas ciertas para resultados inciertos, y las reglas no son suficientemente ciertas. Sí, Griselio, desafortunadamente se acabó el programa. Senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que ha sido un tema muy interesante, Griselio. Senador, yo creo que esto amerita definitivamente un nuevo programa para hablar del tema del fraude electoral. Gracias a ustedes por estar con nosotros y los esperamos próximamente en Me Pido la Palabra, acá desde el canal del Congreso. En Colombia, como hicieron en Ecuador, y ahora encontramos que están persiguiendo al presidente Correa, lo están diciendo que vaya al país, que el presidente acaba de decir que no, yo no quiero que cojan a Correa preso, mejor que se venga al país y lo tratamos bien. ¿Cómo no? Es como decirle a quien Correa protegió que regrese a Estados Unidos, que lo van a tratar de maravilla, wow, etcétera, ¿no? Ahora el pueblo tiene que irse de la embajada ecuatoriana con el nuevo presidente, pues que todos sabemos que el mismo pueblo ha manifestado a través de las manifestaciones públicas que no quieren a ese señor para nada, que ese señor es un fraude, que es, y por supuesto que sí,